Entonces, bienvenidos a la Casa del Señor, a este estudio de año 2025, titulado El Sermón del Monte. Fueron 5 meses, desde mayo hasta septiembre. Creo que ha sido uno de los estudios más largos que hemos estado. Creo que el viaje a la vida eterna también fue bastante extenso, pero creo que este es más largo aún. Sí, es más largo aún. Así que ha sido un sumergirnos en todo lo que el Señor habló a sus discípulos estando en el monte de las bienaventuranzas, como es llamado. Los últimos estudios que tuvimos antes de Fiestas Patrias fueron el autoengaño del cristiano, ¿se acuerda? Y el fundamento del cristiano. Ambos eran entre comillas, ¿cierto? Porque el autoengaño es una persona que dice ser cristiano, pero finalmente sus hechos no lo es. Y el fundamento del cristiano es aquel que dice, oye la palabra, pero construye su casa sobre la arena. ¿Se acuerda de eso? Ya, entonces, de eso hablamos la última vez. Y en esta ocasión vamos a hablar de la última parte que remata o cierra el Sermón del Monte, que es la autoridad de Jesús. Si ustedes se fijan, todas las clases anteriores era todo referente al cristiano, ¿se acuerdan? El afán, el ayuno, la oración, la ofrenda, todo respecto del cristiano. Pero ahora, la última clase no va a ser en base a nosotros, sino en base a la autoridad que Cristo tiene respecto de este sermón del monte. Entonces, ¿y por qué vamos a hablar de la autoridad? Porque precisamente el capítulo 7 de Mateo, ¿se acuerdan en qué capítulo está el sermón del monte? Del 5 al 7, ¿cierto? Y está cerrando, y lo último que vamos a tomar en cuenta es lo que dice Mateo 7, 28 al 29, que son los últimos 2 versículos que cierran el sermón del monte. Y dice así, Mateo 7, 28 al 29, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, todo lo que habló, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ya? Entonces, lo que maravillaba a la gente, lo que les llamaba la atención, ¿cierto? Cuando terminó de hablar todo esto, la gente le llamó la atención la autoridad. Eso dice la Biblia, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y este versículo hace una comparación y dice, no como los escribas. Entonces, de alguna forma el pueblo estaba diciendo, los escribas también enseñaban, los fariseos también enseñaban, pero ellos se dieron cuenta cuando escucharon a Jesús que los escribas no hablaban con tanta autoridad como sí lo habló nuestro Señor Jesucristo. Y pueden ser incluso desde términos muy prácticos, porque Jesús seguramente no titubeó, no dudó, no se le enredaron las palabras, no quedó pensando a ver cómo dice, o no me acuerdo. No, del punto de vista práctico, Jesús habló con total certidumbre, con total seguridad, con total fundamento. ¿Ya? Estoy hablando del punto de vista práctico de lo que es hablar. No sé si a veces a ustedes le ha tocado a alguien que habla y que está hablando y está con el ¿cómo se llama? ¿Cierto? Nosotros mismos caemos en ese tipo de cosas, porque no tenemos quizás toda esa seguridad que nuestro Señor Jesucristo sí la tenía. A Él le fluían las palabras, le fluía todo lo que el Señor le estaba dando para hablar y para poder enseñar a su pueblo. Tampoco el Señor fue pomposo, exageró o dijo cosas más allá de las que realmente tenía que decir. La gente se dio cuenta de que el que estaba hablando lo estaba haciendo con total y absoluta autoridad. ¿Sí? Y vamos a ver por qué, ¿ya?
vamos a ver por qué la gente se dio cuenta. Y lo primero, vamos a ver algunos aspectos de la autoridad de Jesús. Y aquí viene lo primero. ¿Por qué Jesús tenía la autoridad? Porque Él habló como maestro. Jesús obviamente no había estado como otras veces, dice la palabra, que algunos siervos del Señor estuvieron bajo la enseñanza de algún sacerdote, de algún profeta. Tuvieron al alero, por ejemplo, Josué estuvo con Moisés, Eliseo estuvo con Elías, ¿cierto? Pero Jesús no tuvo un tutor, no tuvo un rabí, no tuvo un maestro que le estuviera enseñando, ¿cierto? Entonces, una de las principales cosas que estos hombres se dieron cuenta era que el pueblo de Israel, los judíos, estaban acostumbrados a los profetas, ¿ya? Y como ellos estaban acostumbrados a los profetas siempre dijeron, así dice el Señor. ¿Le suena esa frase, cierto? Sí. Escucha, pueblo, porque así dice el Señor. En cambio, Jesús no decía, así dice el Señor. Él decía, como está ahí, dice, de cierto te digo. Eso lo vamos a encontrar muchas veces en el Sermón del Monte. De cierto te digo. Ahí hay unas citas bíblicas, pero una sola de cada uno, si es que alguien me puede, hermano Orlando. ¿Cuál? Es que tengo las tres porque las tengo acá. Ah, ya. Las tres primeras. El micrófono lo tiene. Ya, perfecto. La Amén. primera dice, de cierto te digo, Mateo 5:18, Mateo 6:2 y Mateo 6:5. Dice, Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y Mateo 6:5. ¿Sí? ¿Ya? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, Jesús hablaba con esa propiedad. Él no decía, el Señor dice que van a tener su castigo, el Señor dice que va a pasar esto. Dice, yo te digo, te aseguro, de cierto os digo, que ya tienen su pago. Yo lo estoy diciendo. Entonces, esa era algo que para los judíos que estaban acostumbrados a los profetas a decir, así dice el Señor, cuando escucharon a Jesús decir, yo te digo, yo lo digo. Y también Jesús decía, ¿se acuerdan que oísteis que fue dicho tal cosa? Pero yo te digo. Entonces ellos cuando escucharon eso, les llamó poderosamente la atención. Vuelvo a repetir, estaban acostumbrados al así dice el Señor, y apareció un hombre que decía, ustedes escucharon esto, pero yo os digo. Entonces, esa era una autoridad. Entonces, como maestro, el Señor les sorprendió por eso, porque Él les enseñaba con autoridad. ¿Ya? Entonces, Él hablaba en su propio nombre. No contradecía lo que ordenaba Moisés, sino que ponía las corrupciones de los fariseos, las ponía fuera de lo que realmente era la enseñanza de Moisés, de la ley, por ejemplo. Entonces, Él vino a corregir con autoridad. Y Él decía, yo digo esto. De cierto te digo. No decía, así dice el Señor. Así dice Dios. No, yo lo digo. ¿Ya? Entonces, se presentó a Él, ¿cierto? Con esa autoridad de maestro que les llamó la atención. Entonces, Mateo 7:24, anote solo la cita ahí, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé
a un hombre prudente. ¿Cómo lo diría yo, Denis Nilo? Si yo tuviera que decir eso mismo, yo le podría decir a una persona, dice, cualquiera pues que oye las palabras del Señor, ¿cierto? Él, bueno, y las hace él, el Señor, le comparará a un hombre prudente. No sé si se logra dar cuenta de la diferencia. Él no hablaba así como cualquiera dice, pues que oye las palabras del Señor. Él dice cualquiera que me oye estas palabras. Y las hace yo, decía Jesús, yo lo voy a comparar a un hombre prudente. ¿Se dan cuenta, cierto? De esa autoridad es la que ellos se asombraron, porque él hablaba en su nombre. Como maestro, él no les enseñaba algo de otro, sino de lo que él le estaba enseñando. ¿Queda claro esa parte? Ya, entonces tenía autoridad como maestro, ¿ya? Que es el título que está arriba. Otro aspecto de la autoridad es que él tenía autoridad como Señor. La autoridad de Jesús como Señor. Ahora, dice Lucas 6:46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ya, póngame atención acá un poquito. Usted sabe, cuando a uno lo llaman solo por el nombre, por ejemplo, si a mí me llamaran solo por el nombre y alguien con respeto me diría Don Denis. Y para el apellido, ¿usted sabe cuál es lo que se ocupa antes? Señor Nilo, ¿cierto? No, uno dice Don Nilo, no dice eso. El don es para el nombre, el señor o la señora es para el apellido. La doña, el nombre, y la señora, tanto el apellido. Bueno, quizás nosotros también ocupamos el señora en el caso de la mujer para el nombre. La señora Clotilde, por ejemplo. ¿Ya? Aparte de ser maestro, él era señor, pero ese señor no era el señor de respeto. No es como nosotros llamamos a alguien por respeto el señor Nilo, ¿no? Cuando Jesús dice en Lucas 6:46 que es parte del Sermón del Monte, acuérdense que el Sermón del Monte estaba en Mateo 5, 6, 7, que ahí está totalmente, pero también tiene algunas partes en Lucas, que Lucas también habla, no de todo, pero también Lucas habla algunas partes del Sermón del Monte. Y esta es una de ellas, ¿ya? Y aquí dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es decir, el Señor lo que está diciendo que llamarle Señor no es solamente de respeto, sino que llamarle al Señor conlleva y requiere obediencia, porque Él dice, ustedes me dicen Señor, pero no hacen lo que yo digo, ¿cierto? Yo siempre pongo este ejemplo, es como la mamá o el papá, ¿cierto? Cuando el niño viene, le dice, mamita, mamita, que te quiero, y el papá o la mamá le dice, claro, pero ni me hacís caso. ¿Le ha pasado alguna vez a los que tienen hijos? Bueno, yo tengo hija también y está aquí. Papito. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí no es solamente que me llamen Señor como de respeto, como de deferencia, sino que Él lo que le está enseñando en el Sermón del Monte, que Él es el Señor que demanda obediencia. Entonces, por un lado, Él es el maestro que está enseñando, ¿ya? ¿Sí? Él está enseñando, pero no es simplemente como el profesor que enseña en una sala de clase, porque el profesor a nosotros nos enseñaba, pero no todos le hacíamos caso, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. No todos aprendieron la materia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. No
Algunos repitieron de curso. Amén. Ándale. Amén. Amén. Algunos les mandaban a buscar constantemente el apoderado. Ya. Lo que quiero llegar a es determinar que el profesor enseña y listo, enseña. El maestro enseña y él se va para la casa, ¿no? Claro, obviamente tiene una preocupación de que los niños aprendan, pero acá el Señor es maestro por un lado, pero por otro lado, Él como Señor está exigiendo que obedezcamos lo que Él enseña. Es maestro y es Señor. Dice, si ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les estoy enseñando como maestro, ¿cierto? No son mis discípulos. Entonces, Él cumple la labor de maestro, enseña en el Sermón del Monte, pero a la vez Él es Señor para exigir que le obedezcamos lo que Él enseñó. ¿Sí se entiende? Amén. Amén. Entonces, 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué dice si no es por el Espíritu Santo? Porque la única forma que nosotros podamos obedecer al Señor es que el Espíritu Santo more en mi corazón. Porque si el Espíritu Santo no mora, hermano, le podría obedecer en algunas cosas, pero hay muchas otras que yo no se las voy a obedecer. ¿Por qué? Porque la carnalidad, el pecado va a estar presente en mí, el Espíritu Santo no va a estar haciendo ninguna obra regeneradora en mi vida. Entonces, cuando Él dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, uno dice, pero si la gente puede llamarle Señor, ¿cierto? Cualquiera, un inconverso, le puede decir a Jesús Señor, si lo puede decir. Pero Él no se está refiriendo solo al decirlo, sino a obedecerlo. Y eso solo se hace si el Espíritu Santo mora en tu vida y mora en mi vida. No hay otra forma. No hay otra forma, hermano. Porque amar a tu enemigo humanamente es imposible. El domingo, en la predicación, yo hice mención de esta persona de Estados Unidos, de Charlie Kirk. No sé si usted vio a la esposa en redes sociales, que ella perdonó al asesino de su esposo. Y después sale Donald Trump, no sé si también lo vio, y él dice, yo no podría perdonar. Ahí usted ve la diferencia, hermano. Se ve la diferencia del que tiene a Cristo en su corazón del que no la tiene. El que no tiene su humanidad, su carnalidad, le va a decir, este me la hace. Algunos dicen que Dios te perdone porque yo no, ¿cierto? Pero el cristiano dice, Señor, si tú me mandas a perdonar, y qué tremendo ejemplo de esta mujer, la esposa, que con lágrimas en sus ojos, yo creo que no es fácil, hermano, someterse a la voluntad de Dios y públicamente declarar que ella perdona al asesino. Es lo mismo que Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ella, de hecho, ella lo citó esa parte, lo que dijo Jesús. Eso, hermano, es seguir las pisadas de Cristo. Seguir las pisadas de Cristo no es solo venir a cantar y orar. Seguir las pisadas de Cristo es ser como Él era. Y nos cuesta. Pero quiera Dios, en su misericordia, que nos ayude a poder ser mejores cristianos. Entonces, decirle Señor está reservado solo para aquellos que le obedecen. Requiere obediencia. Yo le puedo decir Señor. Y Él algún día dice, tú me dijiste Señor, Señor, pero yo no te conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad. Bien, entonces hemos visto la autoridad de Jesús como maestro, la hemos visto como Señor. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Decir Señor es solo para quienes obedecen? Está reservado solo para aquellos que le obedecen. Requiere obediencia decirle Señor. O sea, yo le puedo decir Señor, sí, pero si no le obedezco, palabra al viento. ¿Ya? Vamos. Ahora, la autoridad de Jesús como sanador y salvador. Jesús habló como maestro, habló como Señor, y alguien podría decir, ya, pero fue pura palabra, no, pura boca, podríamos decir vulgarmente, ¿cierto? Pero hay algo maravilloso
donde después que termina Mateo 7, después de Mateo 7, ¿qué viene? Mateo 8, bien. Se desarrolla, hermanos, una cantidad de milagros impresionante. Dice, en el capítulo 8, ahí están los versículos, no los voy a decir. Y alguien lo puede corroborar, ¿cierto? En la Biblia, en los subtítulos del capítulo 8, dice que sanó a un leproso. ¿Ya? Jesús sana a la suegra de Pedro. Sí. Jesús calma la tempestad. Sí. Los endemoniados De Gadareno. Ya, ahí está el capítulo 8, mire, imagínense. Sana a un leproso, a un centurión, sana a la suegra de Pedro, calma la tempestad y libera a unos endemoniados. Entonces, la palabra de Dios tiene consistencia, porque alguien podría decir, enseñó muy lindo, ya hablaba con autoridad, pero y viene Mateo y salta del capítulo 7 al 8 para demostrar que realmente este hombre era el Hijo de Dios, que tenía todo el poder, toda la virtud para obrar milagros. La hermana, este año 2025, su tema fue los milagros, ¿cierto? Y yo creo que vieron muchos de estos milagros. Ahora, en el capítulo 9, en el que sigue, también están los subtítulos, ¿cierto? Dice que sanó y perdonó a un paralítico. Tu fe te ha salvado. O sea, no solamente lo sana, sino que lo salva. Después dice que llamó a Mateo, ya quizá aquí en Mateo capítulo 9 no lo dice, pero en el versículo paralelo de los evangelios dice que Jesús le perdonó los pecados, por algo lo llamó. Mateo era un cobrador de impuestos, un publicano, ¿cierto? Y dice que es llamado, dice que lo criticaron a Jesús por haber llamado a un publicano, pero él le dice que él había venido a perdonarlo. Después dice que sanó y salvó también a la mujer del flujo de sangre. No solo la sanó, sino que también la salvó. Después dice que sanó a 2 ciegos y sanó a un mudo. Esos son los capítulos, lo que viene a continuación del capítulo 7, que es Jesús dado a conocer, mostrado a la multitud, mostrado a la gente que no era solo palabra, no era solo un lindo discurso, no era solo palabra sabia, sino que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él era el Hijo de Dios. No era solo palabra. Era mucho más que eso. Sí queda claro, ¿no? Entonces, Jesús era el maestro que enseñaba, pero a la vez era el Señor que pedía obediencia y a la vez demuestra su poder, que no era solo palabras, sino que había virtud del cielo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios, es maravilloso. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Vamos a ver otra autoridad. Es que él era juez. Y si alguien puede buscar, por favor, esa cita, Mateo 7, 21 al 23, que está ahí. Mateo en la figura. Mateo 7, 21 al 23. ¿Quién la tiene? Amén. Hermana Antonia. Mateo 7, del 21 al 23. Espera un poquito que le van a poner el micrófono, por favor. Ya. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Ahí está. Es un texto súper
conocido. Entonces, ahí está la imagen, si no la alcanzan a notar, es como que hay un juez arriba, están los 10 mandamientos y abajo hay un acusado. ¿Se ve esa imagen, cierto? Ya. ¿Qué nos enseña ese pasaje que acaba de leer la hermana Antonia? Que esto es prácticamente una audiencia, ¿ya? Ante un juez, ¿ya? Y esta audiencia tiene una defensa del acusado, tiene un veredicto y tiene una sentencia. Es una audiencia que va a tener una defensa, va a haber un veredicto y va a haber una sentencia, basado en Mateo 7, 21, 23. Está haciendo el dibujito, ¿cierto? Ya. ¿Por qué es una audiencia? Porque dice el texto que este diálogo se produce entre Jesús y los acusados. No sé si se alcanza a ver ahí. El texto dice que va a haber gente, ¿cierto? Muchos me dirán en aquel día. Entonces, muchos me dirán, está hablando Jesús, quiere decir que va a haber mucha gente, acusados, y el me dirán indica que Jesús va a estar presente en ese tribunal, en ese juicio. Entonces hay una audiencia. Usted ubica el término audiencia, ¿cierto? A veces nos citan nosotros a declarar o al juez de policía local, etc. Entonces hay un juez y hay un acusado. ¿Cuál es la defensa del acusado? Él dice, en tu nombre, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso? Sí. En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Esa es la defensa. O sea, le van a echar en cara al Señor que lo hicimos en tu nombre. En tu nombre dice, y abajo dice, profetizamos, milagros, demonios, que son lo que habla ese texto. Va quedando más o menos claro cómo este tema de la audiencia ante un juez, ¿cierto? Entonces está Cristo y están los acusados. Y como que Jesús le dijera a él, ¿ustedes qué pueden decir en su defensa? Ellos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. En tu nombre profetizamos, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y esa es la defensa de ustedes? Sí, Señor, en tu nombre lo hicimos. ¿Cuál es el veredicto? Nunca los conocí. Nunca los conocí. Nunca os conocí. Ese es el veredicto. A mí no me pueden engañar. ¿Y cuál es la sentencia? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya, póngame un poquito de atención aquí en esto. ¿Por qué decimos que la autoridad también es como juez? ¿Por qué? Porque vimos que la primera era como maestro, ¿cierto? Ya él enseñó todo lo que él dijo. Después él dijo, pero yo soy Señor. Y yo de todo eso que enseñé, yo requiero obediencia. Y ahora él está diciendo, porque alguien puede decir, ya, si quiero le obedezco o no le obedezco, ¿cierto? Pero él dice, el que no me obedece, tengo la facultad, en lo que está enseñando en el Sermón del Monte, para expulsarlo y decirles, nunca los conocí, apartados de mí, váyanse. Entonces, si usted está viendo todo esto, es muy, la palabra real es integral, no sé si se entiende eso, no es como que deja cabos sueltos el Señor. Él lo enseña, Él exige obediencia. Él dice que también tiene el poder porque sanó, porque salvó, pero además tiene la capacidad para juzgar. Entonces, es todo un ciclo completo en la enseñanza del Sermón del Monte. Él no solo enseña, no solo dice que hay que obedecerle, no solo demuestra su poder, sino que también él dice que él tiene el poder para
condenar y juzgar. ¿Se va entendiendo, cierto? Sí. Todo esto viendo por qué la gente se sintió tan admirada de la autoridad de Jesús, porque Él recorrió todos estos aspectos. No solo enseñó, sino que llegó hasta decir que el que no le obedecía iba a ser condenado. Y otro aspecto, obviamente, que es la autoridad que Él tenía como Dios. En las bienaventuranzas al principio, ¿se acuerdan ustedes que decía, bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los misericordiosos? ¿Se acuerdan de eso? Los pacificadores, etcétera, etcétera. Él lo habla así como en tercera persona, los. Pero la última bienaventuranza, Jesús cambia el tono en la última bienaventuranza. Porque dice, cuando va a terminar las bienaventuranzas, dice, bienaventurado soy cuando por mi causa, ya no es los que lloran, los mansos, los pobres, los pacificadores, los misericordiosos, sino que ahora termina y remata las bienaventuranzas diciendo, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y aquí el Señor dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mire lo que dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Es decir, cuando nosotros somos vituperados por causa del Evangelio, el Señor nos compara a los profetas, hermano, a cómo ellos sufrieron, cómo ellos fueron perseguidos, cómo ellos fueron menospreciados. Y la característica principal de los profetas es que permanecían fieles a Dios pese a todas las dificultades y problemas que ellos tuvieron. Entonces el Señor nos llama a nosotros, ¿cierto?, a verlo a Él como Dios, como la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es simplemente un maestro. Hay mucha gente, hermano, que cree en Jesús, pero lo ve como una persona buena onda, así, que tuvo linda enseñanza y ahí se queda. Para nosotros no es simplemente una persona buena onda. Con todo el respeto y con todo el temor, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Amén. Entonces, cuando dice bienaventurado soy por mi causa, es la causa de Dios. Cuando Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es la causa de Dios. Es la causa por la cual Cristo fue enviado a morir en rescate nuestro. Entonces dice que somos bienaventurados cuando por esa causa, por la causa de Dios, por la causa del Hijo, por la causa del Espíritu Santo, nosotros somos vituperados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, reconocer al Señor como Dios, no simplemente como alguien que anduvo, que hubieron 12 personas que lo siguieron y murió, no. Para nosotros Cristo es el Señor, es el Hijo de Dios, es el que vino, nació, creció, nos enseñó, nos mostró al Padre, murió, pero al tercer día resucitó y hoy día está sentado a la diestra de Dios el Padre. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso Él tenía esa autoridad, porque Él hablaba acerca de la causa de nuestro Dios. Entonces, a modo de ya resumen, respecto a estos dos últimos versículos, podemos decir, yo les voy a responder esto. ¿Por qué tenía autoridad Jesús de todo lo que hemos visto? Porque Él enseña. Porque era maestro. Porque Él enseña. ¿Ya? No se quedó ahí en enseñar, sino que Él también provee. Por ejemplo, cuando Él dijo, ¿se acuerdan del comer, beber y vestir? Ahí también hay una demostración de que Él era Dios. Porque dice que no debemos preocuparnos por el comer, por el beber y el vestir. Eso es parte del Sermón del Monte. Está en el capítulo 6. ¿Ya? Porque dice que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de esas cosas. Entonces Jesús no solo dice
no se preocupen por eso, sino que Él nos dice, Él lo va a proveer. Él nos va a proveer. Él nos va a proveer. Gloria a Dios. Él nos va a proveer, gloria a Dios. También porque Él va a juzgar. Y porque también Él va a dar sentencia. Ahí está basada la autoridad de Jesús. Él enseña, Él exige que se le obedezca, Él demuestra que es sanador y que es salvador, Él demuestra, ¿cierto?, que Él es juez, que tiene la capacidad para juzgar, y además que Él es Dios. Entonces tiene esa autoridad porque Él lo enseñó, porque Él nos provee, porque Él lo va a juzgar y porque Él va a dar sentencia. Lo hace todo. Lo hace todo. Así es. Jesús es juez porque Él dictará sentencia. Jesús tenía autoridad porque Él la enseñaba, Él es el que la enseñaba, y Jesús tenía autoridad porque Él la va a juzgar también. A veces nosotros le decimos a alguien, oye, ¿puede hacer esto? O le decimos, no hagas esto. Y nosotros decimos, ya, pero yo te digo nomás, ahí ves tú si lo haces o no. No, no es la posición de Jesús. Jesús dice, no hagas esto, tienes que hacerme caso, porque yo tengo el poder, porque yo juzgo, porque yo sentencio. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bien, esta es la última parte, ahora viene el examen, pero con esto estamos terminando lo que es el sermón del monte. Hemos visto los últimos 2 versículos. Yo había dicho que no vamos a hacer una clase de resumen, ¿no?, porque ya ha sido bastante extensa, pero creo que el sermón del monte es la vida práctica del cristiano, literalmente. Porque nos enseña muchas cosas prácticas, no es solamente como algo doctrinal, no es como solamente como conocimiento, sino es que cómo debes ofrendar, cómo debes ayunar, cómo no debes afanarte, cómo debes perdonar, en fin, que tú tienes que ser la sal de la tierra, que tienes que ser la luz del mundo. Son todas cosas, hermanos, prácticas para el cristiano. Y hoy día somos más responsables, amén, somos más responsables de lo que éramos la última semana de abril, antes de empezar el estudio. Hoy día somos más responsables que ese día. Amén.